Vamos a comenzar nuestra clase que corresponde al curso de filosofía y tiene que ver con un tema muy importante. Vamos a ver a dos grandes filósofos del siglo XIX, ¿no es cierto? Filósofos alemanes. Vamos a ver dos grandes posturas filosóficas que se confrontan, ¿no es cierto?, en esta época del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, si todos estamos listos, ¿no? Si todos ya están preparados para poder comenzar esta clase. Listo, chicos, entonces empezamos. Voy a compartir mi pantalla para poder ¿no? desarrollar el tema, ¿no? Y así ustedes puedan visualizar. A ver. Bien, no sé si se puede visualizar mi pantalla, chicos. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. A ver. Bien, como les dije, este es un tema, esta es una clase que tiene que ver con dos grandes posturas filosóficas que se confrontan en el siglo XIX. Recuerden que estamos ya en el tránsito de la filosofía moderna hacia la filosofía contemporánea, ¿no es cierto? Profesor, ¿cuándo se inicia la filosofía contemporánea? ¿No? Filosofía contemporánea, más o menos, estamos hablando de mediados del siglo XIX para adelante, ¿no? Más o menos abarcaría el pensamiento de Marx, el pensamiento de Nietzsche y a los filósofos del siglo XX. Pero ya antes de Marx, o sea, a inicios del siglo XIX, ya podemos ver un tránsito del pensamiento moderno hacia el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y justamente ese tránsito tiene que ver con algunos pensadores como por ejemplo Hegel, que lo vamos a ver aquí en esta clase, y el otro filósofo completamente opuesto a Hegel, llamado Ludwig Feuerbach, o también si quieren ustedes le pueden decir Feuerbach, ¿no? Justamente, entonces la clase tiene que ver con estos dos pensadores. Ahí está. Ya, Hegel, ¿no es cierto? Que es el primero que vamos a estudiar ahora. Hegel es el máximo representante del idealismo alemán, ¿no es cierto? Y Feuerbach, o Feuerbach, como quieran ustedes, sería uno de los grandes exponentes del materialismo alemán, junto con Marx, ¿ya? El pensamiento de Marx también está encuadrado o enmarcado dentro del materialismo, ¿no es cierto? Pero es un materialismo distinto al de Feuerbach, ¿ya? Lo cierto es que aquí vamos a estudiar el pensamiento de cada uno y qué es lo que sostiene, ¿no? Pero para esto, hagamos un breve repaso de lo que es el idealismo y el materialismo, como una introducción a esta parte, porque ¿no? Recuerden que Hegel es un pensador idealista y Feuerbach sería un pensador materialista. Entonces, tenemos que repasar, ¿no? Brevemente, rápidamente, qué es el idealismo y qué es el materialismo. A ver, chicos, para ustedes, ¿en qué consiste el idealismo o el materialismo? ¿Mm? A ver, ¿qué opinan al respecto? A ver, chicos, ¿nadie? Idealismo, materialismo, ¿cómo lo entenderían ustedes? ¿Mm? Miren, para empezar, el idealismo y el materialismo, ya acá los tenemos, idealismo, materialismo, ¿no? El idealismo y el materialismo son dos formas de entender el mundo, de entender la realidad. Son dos campos filosóficos, ¿no? Son formas de concebir la realidad, ¿no? Y son formas opuestas. El idealismo se opone al materialismo, ¿no? Profesor, ¿cuál es la oposición? A ver, el idealismo es la forma de entender la realidad, ¿no? Donde se sostiene que todo lo que existe, el mundo real, el mundo material que observamos, se fundamenta en un principio ideal, tiene un fundamento ideal o espiritual, en otras palabras. Por ejemplo, la religión es una concepción idealista del mundo, porque sostiene que la realidad en su conjunto, todo lo existente,
proviene de un ser espiritual que es Dios. Dios es el fundamento, ¿no es cierto?, de toda la realidad material. Entonces, todo lo material se explica a partir de un fundamento ideal, ¿no? O espiritual, o inmaterial también, ¿no? Por ejemplo, Platón era un gran idealista porque Platón decía que esta realidad material, este mundo terrenal, este mundo físico, no es más que un reflejo, una copia del mundo verdadero. Y ese mundo verdadero era el mundo de las ideas. O sea, la idea es el fundamento de la cosa material. ¿Se dan cuenta? Esa concepción del mundo se llama idealismo. Y Hegel, ¿no?, plantea esa misma concepción, pero con otros términos. Por ejemplo, Hegel va a decir que toda la realidad material, todo el mundo, todo lo real, se fundamenta, o mejor dicho, eh, la realidad material es la expresión de un principio ideal, que Hegel le va a llamar la idea absoluta, ¿ya? O también Hegel le llama la razón universal. Esa razón universal, esa idea absoluta, se expresa en las diversas manifestaciones de la realidad, en los diversos campos de la realidad. Entonces, el mundo real en el que vivimos no es más que una expresión, una manifestación de esa idea absoluta. Y eso lo vamos a explicar también con más detalle, ¿no? El materialismo sería la concepción opuesta. El materialismo plantea que la realidad material no depende, no proviene, ¿no?, no se ha generado a partir de la idea o a partir de algún fundamento ideal o espiritual. La realidad material funciona por sí misma, es independiente. ¿Ya? ¿No es cierto? La realidad material no tiene ningún fundamento espiritual, no se sustenta sobre una base ideal, sobre una idea, sobre Dios, sobre nada. ¿Ya? Entonces el materialismo afirma que el mundo físico y todo lo que existe en este mundo, el hombre, la sociedad y todo, ¿no es cierto?, son producto de la misma realidad material, que se encuentra cambiando constantemente. Más bien las ideas, ¿no? Si podríamos decir que existe algo espiritual, por ejemplo, nuestra conciencia, nuestro pensamiento es idea, ¿no? Es inmaterial. Pero esa conciencia, ese pensamiento que existe, existe sobre una base material. O sea, el fundamento de todo es la realidad material misma. ¿Ya, chicos? La consecuencia del pensamiento de Feuerbach es que, bueno, al ser un pensamiento materialista, a la vez es un pensamiento ateo. Se niega la existencia de Dios, ¿no? Si decimos que la realidad material es independiente de cualquier principio espiritual o ideal, por lo tanto, no hay lugar para Dios, ¿no es cierto? Bueno, espero que esta introducción más o menos les haya quedado un poco claro y más bien siempre tomando nota, chicos, de estas explicaciones, de estas cosas, porque complementan y enriquecen la diapositiva, ¿no? El contenido que está en las diapositivas. Bien, chicos, hasta acá, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna dificultad? Para ya poder comenzar, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. A ver, miren, rápidamente, para entrar en el pensamiento de Hegel y Feuerbach, como estos dos pensadores son de inicios del siglo XIX, veamos el contexto de la época, ¿no? Rápidamente para poder entender sus ideas. Hay un acontecimiento histórico, chicos, ¿ya?, que va a influir notablemente, con gran fuerza, en el pensamiento de filósofos del siglo XIX, y en especial en el pensamiento de Hegel, y también en el de Feuerbach, ¿ya? ¿Cuál es ese acontecimiento? Es la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución,
como ustedes ya sabrán por su curso de historia, pone fin al antiguo régimen, a un régimen basado en una, digamos así, en privilegios para cierto sector social, para las clases más acomodadas, ¿no? Conservaba las viejas estructuras y jerarquías sociales, ¿no? La nobleza, estaba el clero, los aristócratas, mientras que el resto de la población tenía que pagar impuestos, ¿no? Para sostener a todos ellos. La Revolución Francesa termina con ese régimen. ¿Cuáles son los ideales de la Revolución Francesa? Son los mismos ideales de la Ilustración. Recuerden ustedes, la Ilustración fue un movimiento político-cultural que promovía la emancipación del ser humano, la libertad plena del hombre, ¿no? Y entonces la Ilustración creía que si el hombre hacía uso de su facultad racional, hacía un uso libre de su razón, podría encaminarse hacia esa emancipación, hacia esa libertad plena. Es decir, para la Ilustración, la única forma de alcanzar una emancipación del ser humano, la libertad del hombre, es mediante la razón. Mediante la razón, por ejemplo, a través del conocimiento, a través de la ciencia y la técnica, y mediante la razón, por ejemplo, creando una sociedad basada en principios racionales, donde las leyes y el gobierno se justifiquen racionalmente. ¿Ya? Para la Ilustración francesa, ¿no? O la Ilustración en general europea, la razón es el fundamento de la libertad. ¿No, chicos? Solo la razón hará libre al hombre, ¿no? Y eso vamos a ver cómo va a influir en Hegel, ¿ya? Otro acontecimiento de gran importancia, por ejemplo, es la revolución industrial que se está viviendo en Europa. Primero se va a dar en Inglaterra, siglo XVIII, y en el siglo XIX se va a dar en otras partes de Europa como Francia, Alemania, en Estados Unidos también, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que con esto el capitalismo se consolida como un gran sistema económico social, el sistema, digamos, hegemónico, ¿no? A nivel internacional. Y una segunda consecuencia es la aparición de una masa obrera, ¿no? De un gran número de trabajadores concentrados en las ciudades eh, que viven en condiciones de extrema pobreza, desigualdad, ¿no? Exclusión, explotación. ¿Ya? O sea, hay una consecuencia social negativa que va a impactar mucho en la reflexión de estos filósofos. En esa época gobernaba Federico II, rey de Prusia. Prusia es lo que actualmente es Alemania. En esa época era Prusia, ¿no? ¿Ya? En el contexto de Hegel y este filósofo Feuerbach, el gobernante era un rey que era Federico III, ¿ya? También tenemos aquí el acontecimiento de las guerras de Napoleón. Napoleón, en nombre de la Revolución Francesa, inspirado bajo los ideales de la Ilustración, Napoleón invade a los demás países de Europa, porque Napoleón pretende acabar con las monarquías absolutistas en Europa. ¿Por qué? Porque representan el antiguo régimen. Napoleón quiere que toda Europa, ¿no es cierto? Eh, digamos así, termine con las monarquías para pasar a un nuevo régimen, a un nuevo orden social, basado en los principios de la Ilustración, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces, bueno, hay otros aspectos como el Congreso de Viena, el romanticismo alemán, etcétera, ¿no? Pero esto ya es algo más secundario. Bien, ahora sí, pasemos a ver a este gran filósofo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.
¿Mm? Bueno, rápidamente, Hegel, como les digo, acá me preguntan si el idealismo y el materialismo son movimientos filosóficos. Sí, claro, bueno, más que nada son posturas, son concepciones del mundo. Se podría decir son movimientos filosóficos también, pero más exactamente hablando son concepciones del mundo, son formas de entender la realidad, formas opuestas, como ya lo hemos explicado, ¿no? Y ahora vamos a ver todo ello, cómo se expresa, por ejemplo, en el pensamiento de Hegel. Como les dije, Hegel es el máximo exponente del idealismo alemán. Ya sabemos lo que es el idealismo, ¿no? Es eh, la concepción del mundo que sostiene que la realidad existente, el mundo físico, la naturaleza, el universo, ¿no? Y todo cuanto existe, se debe a un principio espiritual, ¿no? A un fundamento ideal, que pueden ser las ideas, la idea absoluta, puede ser Dios, etcétera, ¿no? Bueno, lo vamos a explicar. Hegel, otro detalle es que él concibe la necesidad de un Estado moderno y racional. Aquí está la influencia de la Ilustración, ¿no? Al igual que los demás pensadores de la Ilustración, Hegel considera que el Estado debe regirse por otros principios, ¿no? Ya no el Estado, digamos, eh, que representaba el antiguo régimen, ¿no? Una sociedad estamental basada en privilegios para una clase social acomodada, mientras que el resto de la población tenía que pagar grandes impuestos. Entonces, Hegel está de acuerdo con el proyecto ilustrado, ¿no? La ilustración. Aquí están las principales obras de Hegel: Fenomenología del espíritu, La ciencia de la lógica o la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Si por ahí de repente en alguna pregunta les mencionan una de estas obras, ¿no es cierto? Pero ya entremos a lo que vendría a ser la concepción de Hegel. Chicos, antes de pasar esta parte, primero, rápidamente, ¿cómo se expresa el idealismo alemán? ¿En qué consiste? Ya, rápidamente. El idealismo de Hegel, ¿no? Hegel es un idealista que sostiene lo siguiente, ¿ya? Él dice, todo lo existente, la realidad en sus diversos campos, por ejemplo, la naturaleza, el mundo físico que observamos, la sociedad, el ser humano, son diferentes campos de la realidad, ¿no es cierto? Ya, todo ello no es más que la expresión de, de un principio ideal. Ese principio ideal es la idea absoluta. Es decir, la idea absoluta se manifiesta en forma de naturaleza, ¿no? En forma de, digamos, mundo físico, material. También se manifiesta en la sociedad humana, en el hombre. Son diversas manifestaciones o formas de expresarse de la idea absoluta. Esa idea absoluta también Hegel le llama la razón universal, ¿no? Que también equivale a decir Dios, ¿ya? Idea absoluta, razón universal o Dios son lo mismo en Hegel, ¿de chicos? Entonces, la naturaleza, el mundo físico, la sociedad, el ser humano, ¿no? Todo ello son diversos aspectos o diversas formas en que Dios se está manifestando, en que esa idea absoluta se está manifestando. Por eso es que el mundo, tanto la naturaleza como la sociedad, como el ser humano, ¿no? Tienen digamos, se desenvuelven de manera racional. El mundo es racional para Hegel. La realidad en su conjunto es racional. ¿Por qué, profesor, es racional? Porque son manifestaciones
de ese Dios que es la razón universal. Dios es la razón universal. Si Dios se manifiesta en forma de naturaleza o en la forma de la sociedad, ¿no es cierto? O en el hombre, entonces la naturaleza, el hombre, la sociedad son racionales, funcionan de manera racional. ¿Ya, chicos? Fíjense, acá se expresa claramente cómo Hegel exalta la razón. Esa defensa, esa exaltación de la razón que ya los pensadores de la Ilustración habían planteado, ¿no? Para los pensadores de la Ilustración, la razón es el fundamento de la libertad. Hegel va a llevar a un extremo a decir que la razón no solo es el fundamento de la libertad, es el fundamento de todo. El mundo es racional, la naturaleza funciona de manera racional, la sociedad, el hombre, todo se basa en un funcionamiento racional. ¿Y por qué? Porque son manifestaciones de la razón universal, que sería Dios. ¿Ya, chicos? Ahí está el idealismo de Hegel, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, veamos cómo esa forma racional, ese aspecto racional del mundo se expresa en lo que sería la dialéctica hegeliana. Vamos a ver entonces acá la parte central del pensamiento de Hegel, denominada dialéctica hegeliana, ¿no? Pero antes, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, chicos, alguna dificultad. ¿Mm? Todo claro, ya, muy bien. Entonces, miren, como el mundo se desenvuelve, dice Hegel, ¿no es cierto? Se desenvuelve de manera racional, ¿ya? Todo lo que se da en la naturaleza, todo lo que se produce, los cambios, el movimiento de las cosas, se da, ¿no? De manera racional. Es decir, hay pasos necesarios que se dan, ¿no? Entonces, eso se expresa en esta parte del pensamiento de Hegel llamada la dialéctica hegeliana, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es la dialéctica hegeliana? Se podría decir que es la parte central de la filosofía hegeliana. Es la parte, uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Hegel, ¿ya? La dialéctica consiste en eh, concebir la realidad como un proceso, ¿no? No ver las cosas de manera terminada, de manera acabada o de manera aislada, ¿no es cierto? La realidad es, digamos así, un conjunto de relaciones, ¿no? Es algo que está completamente interrelacionado, las cosas no están sueltas, las cosas están completamente relacionadas unas con otras. Y no solo eso, sino que están en proceso de cambio, transformación. Nada es estático, todo está en movimiento, cambio, desarrollo, ¿ya? Entonces, chicos, con Hegel se inicia esta forma de entender la realidad, esta forma de explicar la realidad, tomando en cuenta su proceso histórico, su proceso de cambios. Las cosas no se pueden concebir como algo definido o acabado, ¿no? ¿No? Como decir, no, esto es A y esto es B y así queda y listo, chao. No, no es así. ¿Cómo es que algo llegó a convertirse en A? ¿Y cómo es que lo otro llegó a convertirse en B? Y a partir de ahí, ¿hacia dónde se están desarrollando las cosas? ¿Se dan cuenta? En eso consiste la dialéctica, o sea, es una forma de enfocar la realidad en su proceso histórico, es decir, en su proceso de cambio y desarrollo constante. Y no ver las cosas de manera terminada, aislada, acabada, ¿no es cierto?
Como decir, no, ah, ya, esto es blanco y esto es negro, y así es, y listo. No, no, no. Hegel diría, no, Hegel diría, expliquemos por qué llegó a ser blanco. ¿Cuál fue el proceso que llevó a este objeto a ser blanco o al otro a ser negro o al otro a ser celeste, no sé, etcétera, ¿no? Y así también explicar la sociedad. La sociedad entonces no se trata de decir, bueno, el Perú es así, siempre fue así, ¿no es cierto? Y listo. Hegel diría, no, expliquemos históricamente por qué el Perú está en esta situación. Para poder entender la situación presente del Perú, por qué estamos en esta situación ahora, digamos, es necesario ver todo el proceso histórico. Si no, no vamos a entender lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para comprender las cosas, es necesario ver su proceso de desarrollo, ¿no? Y eso es la dialéctica, ¿ya? La dialéctica consiste en enfocar la realidad en su proceso histórico de cambios y desarrollo, ¿ya? La dialéctica hegeliana, chicos, sostiene que la principal ley, la ley fundamental que determina el cambio de las cosas, que, digamos así, genera una nueva etapa, ¿no es cierto? Sería la contradicción, la lucha de contrarios, algo que ya estaba en el pensamiento de Heráclito. Recuerdan ustedes que este filósofo griego, Heráclito, decía que la lucha de contrarios es lo que genera, ¿no?, las cosas, ¿no es cierto? Todo se genera a partir de la lucha de contrarios. Bueno, Hegel también considera la misma ley. Las cosas se generan, los cambios se dan porque existe lucha de contrarios, ¿no? A una tesis, dice Hegel, se le opone una antítesis. La antítesis sería la negación de la tesis. Y esa confrontación, ese choque, esa contradicción, da como resultado una síntesis. Sería el resultado de esa contradicción. ¿Ya, chicos? Entonces, todo proceso de cambio se explica a partir de una lucha de contrarios. A una tesis siempre se le opone una antítesis y esto genera un resultado final que sería la síntesis. ¿No es cierto? Ya, ahí está la lucha de contrarios. Bueno, no sé si hasta acá se puede comprender esta parte. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O tienen ustedes alguna dificultad? Mm. Bien, ahora expliquemos, ya que todos están comprendiendo, expliquemos cómo se da esta lucha de contrarios. Profesor, a ver, esta es una fórmula general, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, pero ¿cómo se expresa en la realidad? Ya miren, Hegel sostiene que la tesis, ¿no?, genera internamente su propia negación, su propia contradicción, su propia antítesis. La tesis ya contiene en su interior, o lo genera en su interior, su propia negación, es decir, su propia antítesis. La antítesis, la negación o la contradicción, ¿no?, surge dentro de la tesis. Se va desarrollando lentamente, ¿no?, hasta que llega un momento que la antítesis, ¿no es cierto?, eh, digamos así, se confronta con la tesis y como resultado de eso se genera una síntesis. ¿Ya? Profesor, a ver, un ejemplo. Ya miren, hay un ejemplo que el mismo Hegel menciona, que es el ejemplo del huevo, el huevo de una gallina, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que es
Fácil de entender porque ¿quién no conoce un huevo, no es cierto? Ya. Hegel dice lo siguiente. El huevo sería la tesis, ¿no es cierto? Pero internamente, dentro de sí, el huevo contiene, ¿no?, los elementos que más adelante lo van a negar, lo van a destruir. Profesor, ¿qué cosa está hablando? El huevo contiene dentro de sí su propia antítesis, su propia negación. Contiene aquellos elementos que al desarrollarse internamente van a terminar negando al huevo o destruyendo al huevo. Profesor, ¿y cuáles serían esos elementos? Por ejemplo, el huevo contiene la clara y la yema. La clara y la yema lentamente se van modificando, ¿no?, para dar origen a un polluelo, ¿no?, a un embrión de pollo, ¿no es cierto? Ese embrión de pollo lentamente se está desarrollando, va creciendo, ¿no?, hasta que llega un momento que ya no resiste más y rompe el cascarón, ¿no es cierto? La cáscara del huevo. Al romper la cáscara del huevo, ¿qué se ha producido? Se ha producido el final del huevo, la destrucción del huevo, es decir, la negación del huevo. Ese pollo sería la síntesis final, ¿no?, el resultado final, pues, ¿no es cierto?, de ese proceso. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Mm? Es decir, la clara y la yema, en el fondo, representa la negación del huevo, ¿no? Ese embrión de pollo que se genera a partir de la clara y la yema representa la negación del huevo. Mientras el pollo está como un embrión, ¿no es cierto? No hay problema porque el huevo sigue existiendo, ¿no? Pero ese embrión ya empieza a luchar contra el huevo. Por eso es la antítesis, por eso es la negación del huevo, porque el embrión del pollo ya está luchando contra el huevo, se está desarrollando. Llega un momento que se confronta directamente con el huevo y en esa confrontación termina rompiendo o termina negando al huevo, ¿no? Termina destruyendo al huevo. Y así se genera entonces una nueva etapa en la cual nace el pollo y esa sería la síntesis. ¿Ya, chicos? Ese es el proceso de toda realidad. Y entonces, ¿qué nos dice Hegel a partir de esto? Nos dice que todas las cosas generan su propia negación en su interior. La negación, ¿no es cierto? La antítesis es interna, la generas internamente. De tal manera que la lucha de contrarios se da en el interior de la cosa misma, ¿no? Y eso trae un resultado final, una síntesis. ¿Ya, chicos? Entonces, todas las cosas se dan por contradicciones internas, lucha de contrarios, donde la negación de la tesis es interna, ¿no? Otro ejemplo sería este, miren, chicos. Por ejemplo, a ver, en el desarrollo humano, ¿no? Ustedes ahorita son, bueno, todos hemos pasado por la infancia, la niñez. En algún momento ustedes han sido niños, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora ustedes ya son jóvenes, ¿no? Ya están entrando a la juventud, prácticamente ya son jóvenes, están en la etapa inicial de la juventud, ¿no? Y a ver, chicos, pero miren, ¿cómo es que llegaste a ser joven? No simplemente se trata de pasar ¿no?, de adquirir más años, no, no es eso. El joven tiene otras características que el niño, el joven se comporta de otra manera, tiene otros intereses, otros gustos, otras preferencias, ¿no es cierto? El niño está todavía en la infancia, la imaginación, ¿no?, la fantasía, ¿no?, el egocentrismo, etcétera, ¿no? En cambio, el joven ya no está tanto en eso, pues, ¿no? Si bien es cierto, hay ciertos elementos todavía de egocentrismo,
de imaginación, que, ¿no? Pero ya no es, eso ya no es lo predominante en el joven, ¿no? En el joven ya hay otras características, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que llegaste a ser joven a partir de ser niño? Digamos que tu niñez es la tesis, ¿ya? Sin embargo, ya en determinada etapa de la niñez, en un determinado momento de tu niñez, aparecen dentro de ti los elementos de la juventud, ¿no? Aparecen dentro de ti aquellos elementos que van a dar origen a tu juventud. Esos elementos lentamente se están desarrollando. O sea, tu juventud aparece dentro de ti en forma muy incipiente, ¿no? Y eso se va desarrollando lentamente. Esa juventud es esos elementos de tu juventud que aparecen dentro de ti, dentro de tu niñez, sería la antítesis de la niñez, la negación de la niñez. Esos elementos se van desarrollando lentamente, lentamente, hasta que llega un momento que se confronta con la niñez misma. Por ejemplo, ustedes han visto a los chicos que están en la pubertad, tienen 13, 12, 13, 14 años. ¿Los han visto? ¿Cuál es su característica? Tienen comportamiento de niño y a la vez de joven. No sé si se han dado cuenta, ¿no? En la pubertad todavía como que quieren ser jóvenes, pero a la vez mantienen, ¿no? Siguen siendo niños, pero, ¿no? Pero con actitudes de jóvenes. O sea, ahí se puede ver que hay una lucha de contrarios. Ahí se puede ver la lucha de contrarios, ¿no? La juventud está luchando contra la niñez. La juventud, los elementos de la juventud que generaste dentro de tu niñez, ahora ya se desarrollaron un poco más y se están confrontando con la niñez. Entonces el chico que está en esa edad, 13, 14, ¿no es cierto? Está en esa disyuntiva, ¿no? Como que quiere ser niño, pero a la vez quiere ser joven y está en ese tránsito, ¿no es cierto? La adolescencia es peor todavía, ¿no? Ya. Sin embargo, luego de esa lucha de contrarios, al final se impone la juventud y terminaste abandonando la niñez totalmente, ¿no? Y eso sería la síntesis. La síntesis sería entonces el momento en el que, ¿no es cierto? Viene el resultado final de esa contradicción, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, entonces, no sé si hasta acá esta parte está clara. Espero que esté todo claro. ¿Ya? Miren, entonces aquí, uy, perdón, vamos a explicar aquí entonces algunos conceptos importantes, como por ejemplo el concepto de negación. La negación es lo que se opone a la tesis, o sea, es lo que vendría a ser la antítesis, ¿ya? Surge dentro de la tesis, ¿no? La síntesis sería el resultado final, es la nueva etapa a la que se llega que supera la contradicción. Supera la contradicción, pero a la vez conserva ciertos elementos de la contradicción. No es una superación así al 100%. Y esto representa un progreso, un avance progresivo de las cosas. Porque la síntesis ya representa una realidad nueva, completamente distinta a la tesis y a la antítesis, ¿no es cierto? Conserva elementos de la tesis y de la antítesis, pero a la vez es algo nuevo, tiene algo nuevo ahí, ¿ya? Entonces hay un progreso, hay un avance en el desarrollo de las cosas. Entonces, chicos, para resumir, esta, esta concepción dialéctica de Hegel, Hegel dice, la dialéctica se da entonces en tres pasos. Hay tres momentos en el desarrollo dialéctico de las cosas. ¿Cuáles son esos tres momentos? El primer momento sería la tesis, por ejemplo, el huevo, ¿ya? El segundo momento es cuando aparece la antítesis.
Por ejemplo, la clara y la yema empiezan a generar un embrión de pollo. Ahí está la antítesis del huevo. ¿Se dan cuenta? La negación del huevo, ¿no? Por eso la antítesis es la negación de la tesis. Finalmente, ahí empieza a haber una lucha de contrarios, ¿no? Porque el embrión de pollo se está desarrollando más y lo que quiere poco a poco es imponerse, ¿no? Hasta que llega un momento que el embrión de pollo termina rompiendo el cascarón y entonces tenemos el resultado final que sería la síntesis, el pollo recién nacido, ¿no? La síntesis sería la negación de la antítesis. Claro, ¿por qué? Porque ahora ya no es un embrión de pollo, ya no es un embrión que está dentro de la cáscara del huevo, etcétera, ¿no? Ahora ya es un pollo que existe por sí solo. Por eso es la negación de la antítesis. Hegel, chicos, Hegel utilizaba también el ejemplo de la flor y el capullo. Por ejemplo, miren, para entender al fruto, el fruto es el resultado de un proceso de cambio. ¿Cómo es que algo, una planta, se convierte en una fruta? ¿Mm? Para entender esto, es necesario explicarlo a partir de su desarrollo precedente, ¿no? Histórico. Todo se inicia con el capullo. El capullo es la primera etapa, ¿no es cierto?, del fruto. No sé si ustedes han visto un capullo, es como un botón, como una bolita verde, un poco dura, ¿no es cierto? Cerrada, ¿no? Hermética. Pero llega un momento que el capullo se convierte en una flor, pasa a ser flor. La flor sería la negación del capullo. ¿Por qué? Porque para ser flor tiene que dejar de ser capullo, tiene que dejar de existir como capullo y pasar a ser una flor, ¿no es cierto? Por eso es que la flor es la negación del capullo. Luego, la flor pasa a ser fruto. El fruto sería la negación de la flor. ¿Por qué, profesor? Porque para ser fruto, la flor tiene que dejar de existir como flor. Tiene que dejar de ser, dejar de existir, ¿no? Entonces, el fruto representa la negación de la flor. ¿Esto qué significa, profesor? Significa que el desarrollo dialéctico de las cosas es un proceso de negaciones. Hegel te va a decir, sí, siempre lo nuevo niega lo anterior. Lo nuevo niega la etapa anterior. Representa la destrucción, ¿no es cierto? O negación de la etapa anterior, ¿ya? La supresión de lo anterior, ¿no? Entonces, la realidad avanza mediante un proceso de negaciones constantes. Y esas negaciones van surgiendo a partir del interior de la cosa misma, no de algo externo, ¿ya? Bien, chicos, entonces, esta sería, digamos, la explicación que nos da Hegel del desarrollo dialéctico de la realidad, ¿no? De las cosas en general, ¿no? Pero Hegel, chicos, miren acá, Hegel trata de aplicar, ¿no?, este desarrollo dialéctico a la realidad en general, para tratar de explicar cómo la idea absoluta se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en la sociedad, ¿no?, en los diversos campos de la realidad. Hegel también aplica el proceso dialéctico, ¿ya? Hegel también aplica acá eh, la concepción dialéctica de las cosas. O sea, esa es la dialéctica aplicada a un nivel más general, para explicar cómo la idea absoluta se manifiesta en la naturaleza física o en la sociedad, ¿no?, en los diversos campos de la realidad. Hegel
Concibe entonces, chicos, presten atención a esto. Hegel concibe entonces que la realidad no es más que el despliegue, el desarrollo de la idea absoluta. La realidad que observamos, ¿no? No es más que la idea absoluta que se está desarrollando en diferentes etapas, la idea absoluta que está atravesando diferentes formas o etapas, ¿ya? Entonces, el despliegue o desarrollo de la realidad en sus diversos campos, ¿no? La naturaleza, la sociedad, la cultura, no es más que el despliegue de la idea misma, el desarrollo de la idea misma, de la idea absoluta, ¿ya, chicos? Y en este desarrollo, Hegel también distingue tres momentos esenciales. La primera es donde la idea absoluta está como idea pura, es la idea en sí misma, es como decir Dios. El primer momento es cuando Dios está solo, como Dios, ¿no es cierto? Como un ser espiritual, como un ser ideal, ¿no es cierto? Ese es el primer momento. La idea como idea misma. El segundo momento es cuando la idea deja de estar en un estado, o sea, mejor dicho, cuando la idea pasa de un estado ideal a un estado material. Y entonces tenemos la naturaleza, el mundo físico, ¿ya? La naturaleza, el mundo físico, el mundo material que vemos, es la idea, pero en forma de materia. Es la idea que se expresa como materia, ¿no? La idea materializada. Es la idea absoluta, pero materializada. No sé si se entiende esa parte, chicos. ¿Mm? Es la idea absoluta, pero es como decir Dios hecho materia. Dios en forma material. Esa es la naturaleza. Dios que se ha convertido en materia, ¿no? Entonces, por eso Hegel le llama la idea fuera de sí. La idea misma, cuando está en un estado puramente ideal, es la idea en sí misma. Cuando pasa a ser materia y se expresa como naturaleza, ahí se le llama la idea fuera de sí, ¿no? Pero a su vez, de la naturaleza surge el hombre, y con el hombre surge ¿qué cosa? Surge el pensamiento, surge la conciencia, surge la cultura, ¿no es cierto? En sus diversas formas. Y a eso Hegel le llama el espíritu. El espíritu sería una nueva forma de expresarse de la idea absoluta, una nueva expresión de Dios. Profesor, o sea, mi alma, mi conciencia, mi pensamiento es una expresión de la idea absoluta, sí. Hegel diría sí. Tu conciencia, tu mente, es una expresión de Dios, ¿no es cierto?, dentro de ti. Las ideas que tienes y el pensamiento en general de la sociedad, la cosmovisión, el arte, la religión, las ideas morales, etcétera, todo eso que es producto de la conciencia humana, también es una expresión de Dios, de la idea absoluta. Y este sería el tercer momento, ¿ya? Entonces acá sería el momento de la idea en sí y para sí. Bien, chicos, no sé si esta parte está clara, ¿no? Entonces, el despliegue dialéctico de la realidad es el despliegue de la idea que atraviesa diferentes fases, como idea misma, luego como naturaleza y luego como espíritu, es decir, como conciencia, mente, conciencia, pensamiento, ideas, cultura, ¿no? De esa manera. Bien, chicos, hasta acá.
No sé si tienen alguna duda, alguna dificultad para ir pasando a la siguiente. Muy bien. Miren, ya estamos acabando con Hegel, así que no se desesperen, chicos. Yo sé que Hegel es un poco tedioso, un poco complicado, pesado, pues, porque todos estos conceptos. Pero miren, vamos a simplificarlo, ¿ya? Hegel dice, bueno, el espíritu, como vimos en la diapositiva anterior acá, el espíritu, que vendría a ser la conciencia, el alma, el pensamiento, las ideas existentes en una sociedad, los valores morales, las creaciones culturales, todo eso es el espíritu, ¿no? Representa el tercer momento de la idea absoluta, ¿ya? Ahora Hegel lo que quiere analizar justamente es el espíritu mismo, es decir, lo que dijimos, ¿no? La cultura humana, la conciencia, el pensamiento, las ideas y la cultura en general. Entonces, a eso se refiere el espíritu, chicos, ¿ya? Este espíritu también tiene tres fases de desarrollo. Miren, en la primera fase del espíritu es el espíritu subjetivo. Profesor, ¿a qué se refiere el espíritu subjetivo? Se refiere a la conciencia individual de cada persona, de cada sujeto. Cada sujeto, cada individuo tiene su propia conciencia, ¿no es cierto? Sus propias ideas, su propia manera de pensar, de sentir, ¿no? ¿Ya? Sería el alma, la conciencia. Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene su propia conciencia, su propio yo, ¿no? Sus propias ideas, sus propias maneras de pensar o de sentir las cosas, ¿no? Ya, ese es el espíritu subjetivo. Pero del espíritu subjetivo pasamos al espíritu objetivo. Profesor, ¿y esto qué, en qué consiste? Cuando las personas que tienen su propia conciencia, ¿no? Se interrelacionan unas con otras, entonces surge la sociedad. Y el hombre en sociedad, una vez que se relaciona con los demás, tiene que crear ciertas ideas que rijan para todos. Por ejemplo, reglas y normas morales, leyes que rijan la sociedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Las leyes, las normas y valores morales, ¿no es cierto? ¿Qué cosas representan, chicos? Son creaciones humanas, son creaciones de nuestra conciencia y que lo establecemos para que rija la vida de todos, ¿no es cierto? Por eso Hegel dice aquí, el Estado sería en la máxima expresión del espíritu objetivo. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza que se cumplan esas normas morales y esas leyes para todos los individuos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? El Estado es la máxima expresión del espíritu objetivo, ¿no? Y la otra es la expresión, ¿no? Del espíritu objetivo pasamos al espíritu absoluto. Profesor, ¿y esto en qué consiste? El espíritu absoluto es la forma, es cuando el hombre tiene conciencia del mundo, conciencia de la realidad. Es cuando el hombre quiere comprender todas las cosas, todo lo existente, ¿no? El espíritu absoluto, entonces, chicos, se expresa a través de el arte, la religión y la filosofía. Las tres formas en que el hombre siempre ha querido comprender el mundo, ha expresado su cosmovisión, sus ideas acerca del mundo, es a través del arte, la religión y la filosofía. De los tres, Hegel dice, la filosofía es la máxima representación o la máxima expresión, ¿no es cierto?, del espíritu absoluto. Porque la filosofía es la comprensión racional de todas las cosas, de la totalidad de lo existente.
Por eso sería la máxima expresión del espíritu absoluto, ¿no? ¿Ya, chicos? Y bueno, entonces estas son las tres fases del espíritu, es decir, de la conciencia y la cultura humana, ¿no? Bien, entonces pasamos a ver esto, chicos, y con eso terminamos. La filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Para pasar rápidamente a Feuerbach, o Feuerbach, que es un pensador mucho más fácil de entender y más breve, ¿no? Terminamos con Hegel, con su filosofía de la historia. Profesor, ¿qué cosa es la filosofía de la historia? Se llama filosofía de la historia a la forma de entender y explicar el proceso histórico de la humanidad. ¿Ya? Filosofía de la historia es una reflexión, ¿no? Acerca de el proceso histórico de la humanidad. ¿En qué consiste la historia de la humanidad? ¿Hacia dónde va? ¿No es cierto? Entonces, chicos, Hegel, y aquí influye mucho los ideales de la ilustración. ¿Recuerdan ustedes que la ilustración decía que, digamos así, la meta que debe alcanzar el ser humano es la emancipación, la libertad? ¿Se acuerdan? Ya, Hegel asume ese ideal, se compromete con ese ideal. Hegel dice, efectivamente, la meta final de la historia de la humanidad es la libertad, el reino de la libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? Hegel considera que todas las etapas anteriores de la historia, todos los momentos y etapas anteriores de la historia, desde sus inicios, son momentos necesarios hacia la libertad. Es decir, son momentos, eh, digamos así, que de todas maneras se van a dar en ese camino hacia la libertad. Son momentos necesarios significa que son ineludibles, se dan de todas maneras, ¿no? Y Hegel, en ese proceso histórico de la humanidad, distingue tres momentos necesarios en el proceso, en el camino hacia la libertad, ¿ya? En ese camino hacia la libertad, o sea, Hegel considera que la historia es el camino hacia la libertad. Es un camino que se da de manera necesaria. O sea, el hombre necesariamente a través de la historia va a llegar a la libertad. Y los pasos que te conducen, las etapas que se dan en ese camino son etapas necesarias, es decir, ineludibles, inevitables. Por ejemplo, miren, Hegel distingue tres etapas en ese proceso. La primera etapa del origen de la historia se da en el mundo oriental, en las civilizaciones orientales, por ejemplo, Mesopotamia, Persia, el imperio persa, ¿no? Egipto. Profesor, ¿y eso qué significa? Si nosotros analizamos las civilizaciones orientales, vamos a ver que no existía libertad. En estas civilizaciones solamente el tirano, el gobernante o el rey es libre. El resto de los individuos están sometidos a la voluntad del rey. ¿Ya? Sin embargo, cuando llegamos a la época grecorromana, la civilización de Grecia y Roma, vamos a encontrar que existe una libertad restringida. O sea, hay libertad, pero para una minoría de individuos, que son denominados como ciudadanos. No solo el gobernante es libre, sino también hay ciudadanos, hombres, claro, son una minoría, pero son libres. Sin embargo, ya con el mundo germánico, que se va a dar a inicios de la Edad Moderna, y en especial con la Revolución Francesa, llegamos a la etapa en que todos los hombres son libres.
porque Hegel considera que con la Revolución Francesa se conquista la libertad para todos los individuos. Todos los hombres son libres. ¿Y quién se encarga de garantizar esa libertad? El Estado. El Estado, con sus leyes, garantiza la libertad de todos los individuos. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, la historia es un proceso de desarrollo hacia la libertad. Es el camino donde el hombre cada vez se hace más libre, hasta que va a llegar un momento de libertad total que Hegel considera que se da con la Revolución Francesa, ¿no? Bien, chicos, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Hasta aquí todo bien, chicos. ¿Mm? Bien. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Sí? Ya, bien, entonces mire, vamos a pasar rápidamente a este filósofo, que es algo más sencillo y fácil de entender, y más breve, para luego ya ir a las preguntas, ¿no? Como les dije al inicio, este filósofo llamado Ludwig Feuerbach, o Feuerbach, como quieran ustedes pronunciar, filósofo alemán, se encarga de refutar o de cuestionar la filosofía hegeliana, ¿ya? Feuerbach, ¿no? Al igual que Marx, van a cuestionar el pensamiento de Hegel desde una perspectiva materialista, ¿ya, chicos? Y justamente eso se resalta en esta parte, ¿no? Feuerbach se opone al sistema hegeliano, al pensamiento de Hegel, desarrollando una filosofía de carácter materialista. Ya les expliqué lo que es el materialismo. El materialismo consiste en sostener que la única realidad que existe es la realidad material. El mundo, la naturaleza, ¿no? No tienen ningún fundamento, ningún principio espiritual. El mundo, la naturaleza, la realidad material existe por sí sola, por sí misma, ¿no? Más bien es el hombre el que da, el que genera ideas. Es el hombre como ser material, como ser biológico, natural, ¿no? Que genera ideas, pensamientos, ¿no? Y no es que la idea, el pensamiento genere la realidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el materialismo. Y desde esta óptica, Feuerbach niega la existencia de Dios, ¿ya? Si toda la realidad es material y todo tiene como fundamento la materia, por lo tanto, Dios no existe. Y desde esa perspectiva, entonces, Feuerbach cuestiona la existencia de Dios, ¿no? Cuestiona la doctrina religiosa del cristianismo, los dogmas fundamentales del cristianismo, y entre ellos, el dogma principal de la existencia de Dios, ¿ya? Hace una crítica a la teología cristiana. La obra donde hace esa crítica se llama La esencia del cristianismo, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consiste esa crítica que hace Feuerbach o Feuerbach a la religión, ¿no? Bien, chicos, hasta acá todo está bien, ¿no? Permítanme un par de segundos, por favor, que están acá tocando la puerta rápidamente.
Listo, a ver chicos, continuamos rápidamente. Miren, ahí está. En esto consiste la crítica a la religión eh, desarrollada por Feuerbach, ¿no es cierto? Es una crítica a la existencia de Dios, al concepto de Dios y a la existencia de Dios, ¿no? Esa crítica se resume en la siguiente expresión. Dice, no es Dios quien crea al hombre, sino más bien al revés. Es el hombre el que ha creado a Dios. Y lo hemos creado a nuestra imagen y semejanza. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, Dios es una creación ideal, es un concepto creado por el hombre. Hemos creado a Dios. Y no al revés, no es que Dios nos haya creado a nosotros, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿y en qué se basa Feuerbach para decir eso? Se basa en lo siguiente. Miren, cuando tú piensas en Dios, inmediatamente, ¿no?, le asociamos ciertos atributos, ciertas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que normalmente se le asocia a Dios? Porque si es Dios, debe tener esas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Por ejemplo, es omnisciente, es decir, tiene un saber infinito, es sumamente sabio, ¿no? Asociamos a Dios la sabiduría, el amor, tiene un amor infinito por su creación, por sus criaturas, ¿no? Dios es un ser bondadoso, ¿no? Asociamos la bondad, el amor, la sabiduría, etcétera. La pregunta es, ¿dónde inicialmente nosotros vemos esas cualidades? Sabiduría, bondad, amor, etcétera. ¿Dónde vemos todo eso? Chicos, ¿están ahí? ¿Dónde el hombre conoce inicialmente esas cualidades? Sabiduría, bondad, amor, etcétera. Nadie me dice nada. ¿Qué pasó? Se fueron todos. Hola, hola. Hola. Ajá, acá me están respondiendo. Claro, acá me dice, por ejemplo, en el hombre. Claro, efectivamente, ¿no? En el hombre es donde inicialmente conocemos sabiduría, amor, bondad, todas estas cualidades. Entonces, Dios, ¿qué cosa es Dios? Dios no es más que la imagen del ser humano, proyectada, ¿no? Dios es un concepto, es una idea que refleja cualidades humanas. Por lo tanto, diría Feuerbach, ¿no es cierto? El Dios cristiano no es más que la proyección de la imagen del hombre. No es más que la proyección de la esencia del mismo ser humano. ¿Por qué? Porque esas cualidades como sabiduría, amor, bondad, etcétera, reflejan la esencia del hombre. Son cualidades que solo lo encontramos en el hombre, en el ser humano, ¿no? Entonces, son cualidades netamente humanas. Por lo tanto, cuando asociamos esas cualidades a Dios, ¿no?, lo que el hombre está haciendo es proyectar su propia imagen, su propia esencia en un ser superior. Dios entonces es una construcción, es una creación ideal, es una creación, es un concepto creado por el hombre, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, ¿no? En ese concepto de Dios se expresan cualidades humanas. ¿Esto qué cosa significa? Significa que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. No es que Dios haya creado al hombre, sino al revés. Nosotros lo hemos creado a nuestra imagen y semejanza porque le hemos dado nuestras propias cualidades. Por lo tanto, la teología, que es el estudio de Dios, en el fondo viene a ser antropología.
¿Por qué, profesor, la teología va a ser antropología? Porque si estamos diciendo que Dios es la esencia del hombre proyectada a un nivel superior, ¿no? Dios es como un hombre, ¿no? Es la imagen del hombre. Entonces la teología, que es el estudio de Dios, sería antropología, que es el estudio del hombre, ¿no es cierto? Acá me dicen, profesor, pero entonces, ¿quién creó la naturaleza, el mundo? ¿Ha sido Dios? El mundo ha sido Dios porque Dios existe. Bueno, Feuerbach diría, la naturaleza no ha sido creada por nadie. La naturaleza es materia, es una realidad física, material, que existe por sí misma, sin ninguna creación de parte de nadie. ¿No es cierto? Eso diría Feuerbach, ¿no? Bueno, chicos, entonces ahora sí, ya con esto, vemos que se perfila la concepción materialista de este filósofo, ¿no? Y esto va a influir notablemente en el pensamiento de Marx. Ahora sí, chicos, en base a esto, a esta clase, vayamos a las preguntas, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla de las preguntas para proceder a desarrollarlas. Bien, ahí tenemos las preguntas, chicos. A ver, a ver. A ver, por ejemplo, la pregunta uno. Miren, ¿cuál sería la respuesta para la 1? Dice, respecto a la teoría de Hegel, señala la secuencia de verdad o falsedad. Dice, el estado y la expresión del espíritu objetivo. Sería verdadero, ¿sí? Esta primera afirmación es verdadera. En la 2 dice, la razón universal es la idea fuera de sí. No, la razón universal es la idea absoluta y corresponde a la idea en sí. La idea fuera de sí sería la naturaleza. 3, la negación de la negación es la tesis en la dialéctica de Hegel. No, es la síntesis. La 2 y la 3 son falsas. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y esto se conoce como panlogismo. ¿Ya? Esto, chicos, es verdadero. ¿Se acuerdan que al inicio les expliqué? Para Hegel todo lo real es racional. Eso se llama panlogismo. 5, la filosofía de la expresión del espíritu absoluto. Verdadero. 1, 4 y 5, ¿no? Acá sería la B de Barth. Muy bien, 1 la B. 2 dice, el puro conocerse a sí mismo, en el absoluto ser otro, este éter en cuanto tal, es el fundamento y la base de la ciencia o el saber en general. El comienzo de la filosofía sienta como supuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento, pero este elemento solo obtiene su perfección y su transparencia a través del movimiento de su devenir. Acá dice, afirmar que el saber absoluto se alcanza en su devenir implica, en su devenir es en su movimiento, implica, claro, que el conocimiento es un proceso dialéctico, es decir, ¿no es cierto? Hay que considerarlo a través del tiempo. La 2 sería la C de casi. 2 la C. 3. Dice, Hegel se asigna a sí mismo en relación con los románticos o los idealistas precedentes la tarea de llevar a cabo la elevación de la filosofía al rango de ciencia, a través del descubrimiento y la aplicación de un nuevo método. Este método, capaz de llevar más allá de los límites del intelecto, hasta el punto de garantizar un conocimiento científico de lo infinito, de lo real en su totalidad, Hegel lo encuentra en la dialéctica. Acá sería la B de Barco. 3, alternativa B. 4. La filosofía hegeliana suele ser caracterizada como una filosofía de la totalidad, en la medida que pretende dar cuenta, en forma estrictamente racional, de todo cuanto existe. Uno de los tópicos más importantes del pensamiento de Hegel es la historia. Para este autor, el desarrollo histórico de la humanidad consiste en la disminución progresiva de la conciencia de la libertad. No, al contrario, ¿no? Acá, ¿cuál sería, chicos?
Miren, el desarrollo histórico de la humanidad, ¿en qué consiste? Para Hegel. Acá sería la C de casa, ¿no es cierto? 4, alternativa C. A ver, la 5, miren. Dice, Hegel interpretó su sistema como el estado de maduración y unidad interna de todo el pensamiento anterior a él. La filosofía de Hegel se basa en la relación entre los dos conceptos fundamentales de la filosofía anterior: la naturaleza en la filosofía griega y el espíritu en la filosofía cristiana, y a partir de Descartes en la filosofía moderna. Hegel pretende la unidad interna y la conexión entre naturaleza y espíritu, de modo que pueda elaborarse una teoría unitaria, total y cerrada sobre la realidad en su totalidad. Señale el enunciado correcto acerca del pensamiento hegeliano. A ver, la 1 dice, lo real es manifestación de la idea en su desarrollo o devenir. Ya, esto es verdadero, chicos. ¿Ya? Todo cuanto existe se encuentra definido por la racionalidad, también verdadero. Todo es racional. Recuerden eso. 3. La filosofía permanece como una aspiración al saber absoluto. Ya, esto de aquí es falso. ¿Saben por qué? Porque para Hegel la filosofía no es una aspiración al saber, es el saber mismo. Una cosa es aspirar al saber y otra cosa es poseer el saber. Para Hegel la filosofía es la posesión del saber mismo, del saber absoluto. No es una simple aspiración. La 3 es falsa. La 4, lo real es dialéctico en la medida que niega la contradicción. Falso. Al contrario, la dialéctica más bien admite la contradicción. Entonces, 1 y 2. La A de avión. 5, alternativa A. La 6, a ver, acá es un pequeño texto, hay que leerlo, dice, Hegel distingue tres grandes etapas en la historia de la humanidad, entendida como historia del mundo en camino hacia la conciencia total. Esta historia es también la del crecimiento y extensión de la libertad. 1, dice, el mundo oriental se caracteriza porque solo un individuo es libre, el déspota. 2, en el mundo greco-romano, algunos individuos son libres, en tanto ciudadanos. 3, en el mundo cristiano germánico, en principio, todos son libres porque todos los hombres son hijos de Dios. Para Hegel, esta libertad de todos al servicio del Estado, que es el espíritu absoluto en marcha, culmina en Alemania, con la Reforma, y sobre todo en el Estado prusiano. Bueno, así dice el texto. A partir de lo planteado en el texto acerca de la filosofía hegeliana de la historia, determine qué enunciado es correcto. La primera dice, en el ámbito greco-romano no se reconoce la igualdad entre los hombres. Claro, acá todavía no se reconoce la igualdad entre los hombres. Eso se va a dar en el mundo cristiano germánico, ¿no? La plena libertad de los hombres tiene sentido en tanto se subordina al Estado. Esto es verdadero. La primera es falsa, chicos. ¿Ah? La segunda es... Ah, no, perdón. La primera es verdadera también, claro, claro. La segunda también es verdadera. La tercera, el punto de partida del devenir histórico es la libertad absoluta del hombre. El punto de partida del devenir histórico es la libertad absoluta, no. Es la ausencia de libertad más bien. Acá sería la D de dado. Muy bien. Bueno, la 7 y la 8 es para que ustedes lo redacten con sus propias palabras. Pasamos a la práctica 2. ¿Qué dice la práctica 2? Según Hegel, la historia de la humanidad es acá sería la B, ¿no es cierto? La búsqueda de la libertad. 1, alternativa B. 2, ¿cómo define Hegel a la filosofía? ¿Cuál sería la clave, chicos, acá en la 2?
Está fácil. A ver. ¿Cómo define Hegel a la filosofía, chicos? A ver. Sería la B, ¿no es cierto? Es el saber absoluto de la realidad, ¿no? Y para responder la 3 y la 4, veamos el siguiente texto. Dice, así como el hombre piensa, así como él siente, así es su Dios. Este es el valor que tiene el hombre y este es el valor que tiene su Dios. La conciencia de Dios es la conciencia que tiene el hombre de sí mismo. El conocimiento de Dios es el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo. Conoces al hombre por su Dios y viceversa. Conoces por su, y viceversa, dice, ¿no? Por su Dios conoces al hombre. Ambas cosas son idénticas. Lo que para el hombre es Dios es su espíritu y su alma. Y lo que es el espíritu del hombre, su alma, su corazón, es precisamente su Dios. Y Dios es el interior revelado, el yo perfeccionado del hombre. La religión es la revelación solemne de los tesoros ocultos del hombre. Es la confesión de sus pensamientos íntimos, la proclamación pública de sus secretos de amor. Resumiendo, Dios es la imagen del hombre. Entonces aquí dice, según Feuerbach, Dios es para el hombre. ¿Cuál sería la palabra, la respuesta acá? Una proyección, ¿no es cierto, chicos? Ahí está, una proyección. 3, la 4. Se puede inferir del texto que para Feuerbach, Dios y el hombre son idénticos. ¿Ya? Finalmente, vamos a terminar con este texto rápidamente. Dice así, no es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior, de su ser allí y de su representación, y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesante, incesantemente progresivo. Pero así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo, ¿no? Y el niño nace. Así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del nuevo mundo. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido. Y es esencialmente importante no perder de vista esto. Ya, con eso respondamos las 5 y las 6 rápidamente, chicos. 5 dice, nuestra época, según el autor, se caracterizaría por... Mm, acá sería la A de avión. Implicar un proceso, implicar progreso y cambio. 6. 5 la A, 6. ¿Qué podemos inferir de la lectura cuando dice, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta como no la presenta tampoco el niño recién nacido? Mm, Acá sería la única, más cercana sería la A de avión, ¿ya?
6, alternativa A. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por su atención, por su participación, ¿no? Espero que haya sido de su provecho esta clase. Y bueno, ya nos estaremos viendo entonces en las siguientes sesiones. Gracias, chicos. Nos vemos. Que tengan buen día.